Ok. ¿Se puede ver? ¿Me avisan, por favor, también? Sí, se ve. Perfecto, de verdad, muchísimas gracias. Bien, mientras chicos se pueden ir uniendo, escaneando el QR de aquí a esta sesión para que puedan tener acceso también a las diapositivas en vivo. Y porque también voy a estar haciendo un par de preguntas durante la charla y ustedes también puedan participar. Así que les voy a esperar unos 2 minutos para poder empezar la clase ya. Ahorita voy a prender mi cámara un momento. Uy, allá, ya vi ya. A ver, veo 4 que se han unido. Bueno, mientras se van uniendo, chicos, gracias por ese like. Mientras se van uniendo, quería comentarles de manera general el panorama de cómo vamos a ir viendo el curso. Eh, lo que generalmente vemos en farmacología, en primer lugar, vamos empezando siempre con temas generales o temas básicos que nos van a permitir entender cómo poder estudiar los demás fármacos o cómo, por ejemplo, podemos nosotros decir de que, por decir, este fármaco A y este fármaco B es mejor el B que el A. Y para ello hay principios y hay fundamentos que nosotros debemos entender. Pero justamente para ello es esta primera clase hoy día que es farmacocinética y la siguiente clase de mañana que es farmacodinámica, que son dos temas súper importantes que nos van a permitir luego ya entender por qué hay medicamentos que son más efectivos para una patología. Por ejemplo, para una infección, ¿por qué este medicamento A es mejor si este también es para la misma patología, pero de repente tiene algo que ver, no sé, supongamos la concentración, tal vez porque tiene algún efecto adverso, porque tal vez pasa por algún lugar donde no debe pasar, etcétera. Entonces, para saber todo eso, nosotros tenemos que primero enfocarnos en los temas básicos, que la verdad son los más sencillos, ¿ya? Esta primera clase, como lo puse en el grupo de WhatsApp para los alumnos de Bizancio, es un poquito extensa, pero es básica y es necesaria. Y sobre todo, considero que es sencillo, como les digo. Es súper sencillo. Hay términos que considero de que, bueno, hay muchos términos en farmacocinética, pero hay términos esenciales que no deben de olvidar, o que por lo menos se les debe de quedar grabado. Bueno, entonces, como tenemos 11 personas aquí, más bien gracias por sus reacciones, vamos a continuar. Entonces, buenos días con todos, chicos. Yo soy Oscar Mesa, docente de farmacología en Bizancio. Y para esta oportunidad vamos a empezar con el tema de farmacocinética, que es la primera clase de farmacología. Soy alumno de la Universidad Ricardo Palma y una primera pregunta que quisiera que puedan responder los que están aquí en el AHA Slide, que me digan qué medicamentos son los que conocen. Menciónenme, no sé, yo les doy uno, paracetamol, a la cabeza. ¿Alguna vez todos hemos escuchado del paracetamol? Wow, me están dando antihistamínicos. A ver, clorfenamina, desloratadina, amoxicilina, ibuprofeno, paracetamol, ibuprofeno, neomicina, alproxalam, alopurinol. No estén buscando en Google por si acaso, ¿ah? Levocetiricina. Bien, entonces yo supongo que todos hemos escuchado alguno de estos medicamentos, ¿verdad? O al menos la mayoría. Pueden reaccionar con un corazón si han escuchado al menos casi todos los medicamentos. Sí, hemos escuchado muchos de ellos, la metformina también. Bien, entonces, ¿qué es lo que nosotros conocemos de farmacología? Lo que nosotros usualmente pensamos antes de llevar el curso es que farmacología es el estudio de los fármacos, el estudio de los medicamentos, y creo que a veces ahí queda nuestro conocimiento antes de llevar el curso. Pero ahora, ya hemos visto qué medicamentos conocen. En algún momento han escuchado estos medicamentos porque en algún momento ustedes lo han usado o porque alguno de sus familiares lo han usado. Y algo que también quiero recalcar
de farmacología es que nosotros en esta oportunidad, en esta clase, bueno, y en las demás clases en general, lo que vamos a ver es que a estas alturas supongo que alguno de sus familiares les ha dicho, tú que estás estudiando medicina, ¿sabes para qué funciona este medicamento? ¿O sabes cuánto debo tomar este medicamento? ¿O sabes qué pasa si tomo esto? Esas son preguntas que siempre nos suelen hacer. Y nosotros recién estamos empezando, recién prácticamente estamos empezando en la medicina. Ya cuando llevas tercer, cuarto ciclo, ya estás como que conociendo un poquito más, pero siempre nos hacen esas preguntas. Entonces, un plus que vamos a dar a las clases de farmacología es darles estos tips o conceptos generales que ustedes puedan tener para que se puedan lucir con su familia, pues con sus tíos, con sus hermanos, con sus primos, con sus padres. Entonces, justamente esa es la razón por qué debo estudiar farmacología, porque debo también saber diferenciar qué medicamento puede ser, como le dije en un momento al inicio, qué medicamento puede ser mejor que otro. Y algo que nunca se deben olvidar, eh, lo que pongo acá, no sé si lo pueden ver. Guji Bifan, que no sé si han visto la película de Karate Kid, que dice, el mucho de algo no es bueno. Y esto sucede también con los medicamentos. Los medicamentos o los fármacos, si tú das en exceso, puede ser dañino. Si das muy poquito, no va a pasar nada, pero tampoco va a cumplir el objetivo que uno desea. Ya, pero nunca se olviden de que siempre dar un medicamento de más puede ser hasta fatal. Y eso lo van a ver en algún momento, en alguna de las clases, en alguno de los fármacos. Y un ejemplo de esto es la insulina, por ejemplo. Si tú te confundes con las unidades, por decir, en vez de dar una unidad o 10 unidades, das 10 mililitros, uf, el paciente ya piensa de que ya va a estar, y se va a morir. Entonces, por otro lado, ustedes en algún momento se habrán preguntado por qué hay jarabes, por qué hay inyecciones, por qué hay pastillas, por qué hay comprimidos, por qué hay píldoras. ¿No se han puesto a pensar en ello? A ver, pueden mandar un like, a ver si es que alguno se habrá dado cuenta por qué. Cara triste. Cierto, si es que en algún momento de la clase voy muy rápido y algo que no entienden, reaccionan con una carita triste, ¿ya? Bien, entonces, la razón por la que hay todo este tipo de presentaciones varía siempre por el paciente, siempre en base al paciente. Porque, a ver, ustedes pónganse a pensar, a un niño le voy a dar una pastilla si saben que en algún momento tal vez ustedes, cuando han sido niños, no les ha gustado tomar pastillas o píldoras, les ha sido muy difícil y tal vez han querido hasta vomitar posiblemente, esa sensación de no querer tomar la pastilla. Es por eso que en algunas situaciones existen los jarabes. Por otro lado, tenemos, por ejemplo, la comparativa de, por decir, pastillas e inyecciones, o bueno, comprimidos e inyecciones. ¿Por qué creen que algunos dicen, sabes qué, quiero que me coloques una inyección porque siento que con la pastilla no me pasa nada? Entonces, ese tipo de preguntas las vamos a responder, o ese tipo de dudas las vamos a responder conforme pasamos las siguientes diapositivas, ¿ya? Porque es algo muy importante que vamos a ver en farmacocinética. Entonces, ahora, para empezar, ¿cómo creen que ustedes se consigue un fármaco? ¿Cómo creen que se crea un medicamento? ¿Será así de simple como lo ven en el sticker de acá? ¿Será así de fácil? ¿Qué creen? Pues tiene que haber todo un proceso y quisiera que reaccionen con una carita de asombro si se acuerdan del proceso de la vacuna. Por ejemplo, las vacunas, perdón, contra el COVID. ¿No se acuerdan de que las vacunas tenían que pasar por todo un proceso, toda una fase y decir, ahora sí las podemos estudiar en persona, ahora sí las podemos distribuir hacia el público en general? Entonces, hay una serie de pasos, hay una serie de procesos. Y es justamente esto uno de los temas más importantes. Disculpe que se haya pixeleado, que la imagen del libro estaba medio borrosa. Pero les prometo volver a compartir esta imagen más nítida. ¿Qué sucede con el proceso de creación de un fármaco? Sí, con el proceso de creación de un fármaco. Tengo una patología A, yo quiero resolver esa patología o quiero tratarla. Entonces, primero yo tengo que hacer un estudio de la teoría. Decir, bueno, si yo modifico este ARN, voy a producir tal proteína que finalmente me va a curar tal problema o que me lo va a tratar. Entonces, para eso hay que hacer un estudios in vitro. Luego de ello, se hacen estudios en animales. Después de todo este proceso,
hay que recién hacer ya las pruebas clínicas, que son las fases, las conocidas fases de cuando escuchamos el proceso de la vacuna del COVID, que fue aquí donde recién poco a poco, en la fase 3 que ahí supongo que se acordarán de nuestro expresidente, que fue parte de este proceso de pruebas clínicas para que pudiera ponerse a prueba la vacuna, pues. Entonces, algo que hay que diferenciar mucho aquí es que, ¿por qué hay una fase y otra fase y otra fase? Y aquí mismo lo dice el cuadro, muy aparte de que se diferencia por la cantidad de personas que van a participar, la cantidad de voluntarios, porque sí, muchos de ellos son voluntarios, algunas veces no, ¿ya? Pero en el tema de la vacuna del COVID sí hubieron voluntarios. Muy aparte del número de personas, del número de pacientes, es esto. Por ejemplo, en la primera fase es donde nosotros nos preguntamos, ¿de verdad es seguro el medicamento? ¿Es seguro que no me vaya a dar, por ejemplo, los pocos casos que se reportaron de la vacuna AstraZeneca? Me va a dar me van a formar trombos, por ejemplo. Entonces es aquí donde comienzas a ver si hay riesgo o no hay riesgo, o sea, si es seguro o no es seguro. Y también empiezas a estudiar la farmacocinética, que es lo que vamos a ver en la clase de hoy día. Y es por eso muy importante estudiar la farmacocinética, porque es lo que nosotros nos va a definir qué pasa con el fármaco en el cuerpo. Bien, entonces, en la siguiente fase, una vez que yo ya averigüe si es seguro o no, y ya sé la farmacocinética de este nuevo fármaco, de este nuevo medicamento, tengo que ver si funciona o no en los pacientes. Porque en un primer momento yo digo, bien, es seguro, pero en un segundo momento, ¿de verdad funciona para lo que yo quiero que funcione? ¿De verdad funciona para prevenir el COVID? ¿De verdad me funciona para prevenir el cáncer? ¿De verdad me funciona para tratar la diabetes? Entonces, es ahí donde nosotros nos hacemos esa pregunta y vemos si tiene buenos resultados o no. Y si tiene los buenos resultados, ahí es donde recién pasas a la siguiente fase, a la fase 3. Y es en esta fase donde si bien estudian en una gran cantidad de personas, no exactamente en 1000, 6000, es lo que dice la teoría, pero ya llegan a ser una gran cantidad de personas, más de 10.000, más de 100.000 personas, pero ya cuando sale del país este fármaco, o a veces cuando, bueno, una cosa es que lo trabajan en un país o en un determinado sector, y otra cosa es cuando ya ahora sí pasa la fase 4, que es el proceso de comercialización, y al mismo tiempo hacen el seguimiento, ¿ya? Hacen el seguimiento de ese mismo fármaco. Por eso es que después de que se produjeran, de que se hiciera la vacunación a todos los peruanos de los diferentes fármacos de la Pfizer, Johnson, AstraZeneca, Sinopharm, es que tú podías reportar algún efecto adverso mediante una de las páginas del ministerio y puedes decir, tuve dolor de cabeza o tuve que estar hospitalizado, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y es ahí donde ya finalmente que termina el estudio, este estudio sí es muy largo, ¿ya? Porque hay que estudiar a largo tiempo cuáles son los efectos que pueda causar tanto en el corto como en el largo tiempo. Es ahí donde finalmente se da como un veredicto y decir, bueno, este fármaco efectivamente sí fue bueno, porque lo demostramos en las fases anteriores, pero hemos descubierto de que post comercialización hemos encontrado las siguientes RAMs o los siguientes efectos adversos. Entonces, si se dan cuenta, ¿qué dice lo que dice acá la teoría? ¿Qué es lo que dice el cuadro? Tiene que pasar casi 10 años por lo menos para que inicie la fase de comercialización. Y yo les pregunto, ¿esto pasó con la época del COVID? ¿Sí o no que no pasó? Fue más corto el tiempo. Y eso fue uno de los avances muy importantes. Fue uno de los avances muy importantes por la cual el tiempo de producción de estos fármacos, en este caso las vacunas, fueron muy cortos y como le digo, fue un avance enorme en la ciencia. Entonces, hasta aquí, ¿ha quedado claro? Si ha sido así, por favor me dan un corazón. Si es que no, me dan una carita triste. Ya, perfecto. Entonces veo que ha quedado todo claro. Entonces, ya hemos visto que un fármaco no es así de fácil. Lo creo y ya está ya. Sino que hay una serie de etapas que tenemos que seguir para finalmente pueda ser comercializado. Y dentro de ellas lo que nos importa mucho es esta fase uno, que es la de la farmacocinética, que ahorita ya vamos a empezar. Entonces, finalmente, ¿qué es la farmacocinética? Justo hace un momento yo les dije que la farmacocinética es el efecto del cuerpo es el efecto del cuerpo, del organismo, sobre el fármaco. ¿Cómo va a actuar tu sistema? ¿Cómo van a actuar tus órganos? Todo tu organismo frente a este medicamento. Y aquí les adelanto algo, por si acaso. La farmacodinamia es lo opuesto, ¿ya? Por eso es que aquí estamos viendo en el caso de la farmacocinética que la persona va a tener un efecto sobre el medicamento, sobre el fármaco.
Ahora, a partir de aquí ya tenemos que hablar con propiedad, ya tenemos que utilizar los términos porque ahorita los vamos a conocer, pero aquí siempre nos vamos a referir a fármacos, no nos vamos a referir a medicamentos. En caso mencionáramos un medicamento, que son cosas distintas, vamos a ver de que fármaco, medicamento y droga son términos distintos, pero a veces los solemos confundir, pero ahora los vamos a definir bien. Entonces, por último, repito, farmacocinética es el efecto del organismo sobre el fármaco. ¿Quedó claro eso? Me dan un corazón, por favor, ¿se ha quedado claro? Perfecto, veo que quedó claro entonces. Eh, Continuamos. Estas son las definiciones importantes que nosotros debemos de tener en cuenta. A ver, empezamos con la parte de principio activo, excipiente y forma farmacéutica. Estas son otras definiciones. A ver, todo fármaco es una sustancia. Supongamos, eh, tenemos el, el conocido paracetamol. Este paracetamol tiene una sustancia activa que va a terminar cumpliendo el efecto farmacológico. Pero ahora bien, recordemos que el paracetamol ese no es su nombre como tal. El principio activo sería el acetaminofén. Y sería este el que llegaría al efecto que queremos, que ya también en una clase de farmacología del dolor lo vamos a ver cuál sería el efecto. Bien, entonces lo que venden en las farmacias, nosotros lo solemos conocer con su nombre comercial a veces. Panadol Forte, antigripal, ¿qué otro nombre? Bueno, estos son los que usualmente solemos comprar para Buscapina también, para ciertas dolencias que nosotros tenemos usualmente. Entonces, pero estos son los nombres comerciales y estos tienen un principio activo, que es lo que, como les digo, van a generar el efecto que yo quiero, ¿ya? Por otro lado están los excipientes, ¿ya? El excipiente va a ser toda sustancia, ¿qué dicen? ¿Con o sin efecto farmacológico? ¿Qué opinan ustedes? Marquen con un like si creen que es una sustancia con efecto farmacológico el excipiente, o con un corazón si creen que es sin efecto farmacológico el excipiente. A ver que veo corazones, corazones y vi un like nomás. Efectivamente, el excipiente es una sustancia que no tiene un efecto farmacológico. ¿Y qué es y entonces, para qué contiene un excipiente? Porque estos medicamentos tienen principio activo y aparte excipiente. Porque estos les van a dar el color, van a ayudar, por ejemplo, a que se diluyan más o menos rápido, tal vez a que se aglutinen mejor o peor, y algunos que otros disgregantes también. Entonces, de cierta forma va a permitir eh, mejorar tanto la presentación como la forma en la que va a reaccionar el cuerpo al fármaco. Ya, por eso es que tienen los excipientes. No es que tenga un efecto farmacológico, simplemente es como, eh, por decir, tu amigo que te va a ayudar a que, no sé, puedas conocer a tu crush, puedas conocer así a otra persona, por decirlo. ¿Ya? Ahora, por otro lado, tenemos la forma farmacéutica. Y la forma farmacéutica tenemos varias. Entre ellas tenemos a las sólidas, las semisólidas y las líquidas. ¿Ya? A las sólidas, ¿en qué tenemos? Las conocidas píldoras, comprimidos, las tabletas. Las semisólidas van a ser las pomadas, las cremas, ungüentos, por ejemplo. Y las líquidas, ahí tenemos lo que les mencionaba, las jarabes, los inyectables. Hay, por ejemplo, antibióticos que son inyectables, tenemos a la insulina también, a la dextrosa, que también es un fármaco, el cloruro de sodio, etcétera. ¿Sí? Entonces, hasta aquí quedó claro. Un corazón, por favor, para que me digan si quedó claro. Carita triste, si es que no se entendió nada, nada. Perfecto, se entendió claro. Continuamos. Estas son las definiciones importantes que ustedes deben de tener. Y aquí están en desorden, pero ahorita los vamos a ordenar, ¿ya? Ahorita los vamos a ordenar. Y anoten bien. Lo que yo les decía, hay
fármaco, hay droga y hay medicamento. Ya, hace un rato lo que acabo de explicarles es lo que contiene todo un medicamento. Entonces, ya podemos saber cuál es al menos es una de esas definiciones. Entonces, a ver, con una carita de asombro, los que creen que medicamento es la A. Con una carita de jajas, los que creen que es la B. Y con un like si creen que es la C. Asombro la A, jajas la B y un like la C. ¿Qué es medicamento? ¿A, B o C? Pucha, entonces no se ha entendido nada de lo que les he explicado. Todos veo que me ponen jajas. Entonces, bueno, rápidamente, vamos a volver atrás. El medicamento, no se olviden de que tiene principio activo, que puede ser uno o más principios activos, por si acaso, uno o más principios activos, más un excipiente. Por ejemplo, los antigripales. ¿Qué sucede con los antigripales? Tienen más de un principio activo, no se olviden. ¿Por qué? Porque encontramos paracetamol, encontramos clorfenamina y encontramos a veces Ahí se me fue el nombre, pero a veces o vienen los dos o vienen con otro fármaco más, muy aparte que puede venir o con ibuprofeno, naproxeno junto. ¿Ya? Entonces, ya ahora sí podemos decir que el medicamento va a ser todo preparado farmacéutico que contiene uno o más fármacos con excipientes, que sirve y sirve a veces para hacer diagnóstico. Ojo, algunos medicamentos sirven para hacer diagnóstico, ¿ya? Pero principalmente es para tratar, prevenir o curar enfermedades. Entonces, ahora sí, ¿quedó claro lo que significa medicamento? Un corazón, por favor, si entendieron. ¿Por qué veo solo 4 corazones? 5 corazones y somos como 30. Ah, bueno, acá veo dos más. Miren, somos más de 35 y veo pocos corazones. Bueno, ¿por qué se ríen? Bueno, ya, continuamos entonces. Eh, Nuevamente, medicamento. Uno o más principios activos es un preparado farmacéutico con uno o más principios activos con excipientes que te va a ayudar a tratar, prevenir, curar enfermedades y hasta diagnosticarlas. ¿Ya? Hasta ahí, quedó claro. Por otro lado, tenemos fármaco. ¿Qué es un fármaco? Ya, aquí se las dejo fácil. Es la B. Ahora dirán, ¿por qué es la B? Bueno, pues porque droga es toda sustancia legal o ilegal. Sería lo más lógico, ¿sí o no? Pero bueno, no apliquemos esa lógica, sino apliquemos los conceptos, lo que vamos a aprender y lo que les voy a explicar. Fármaco, ¿qué es? Es una sustancia química. Es una sustancia química que tiene un principio activo. Hablamos de fármaco, nos referimos a un principio activo. Cuando nos referimos a fármacos, en plural, hablamos de varios principios activos. Entonces, fármaco es una sustancia química o principio activo con propiedades farmacológicas que van a interactuar con el organismo. Y también, de la misma forma, pueden prevenir, diagnosticar, tratar o curar enfermedades. Pero se dan cuenta que aquí lo que cambia es que el medicamento es un preparado farmacéutico que contiene uno o más fármacos con excipientes, mientras que el fármaco no tiene excipientes. El fármaco es, cuando nos referimos a fármaco, nos referimos al principio activo. ¿Ya? Nos referimos al principio activo. Fármaco, anoten, fármaco es igual a principio activo, obviamente con propiedades farmacológicas. Medicamento es uno o más principios activos más excipientes. Y por último, ¿qué es la droga? Sustancia química que va a alterar el organismo, sea de manera positiva o de manera negativa, y que estas sustancias van a ser legales o ilegales. Y yo sé que todos en algún momento han probado droga. Y no me pueden mentir que en algún momento, ¿por qué carita triste? ¿Por qué no? Bueno, todos han probado droga. ¿Qué droga? La droga legal. ¿Como cuál? En algún momento han tomado licor, han tomado vino, o han tomado cerveza, o han tomado algún trago corto, por temas familiares, alguna reunión, etcétera. Entonces, todos hemos probado alguna droga.
Bien, quedó claro, un corazón sí quedó claro. Para continuar luego ya ahora sí con la farmacocinética. Perfecto, perfecto. ¿Ya? Continuamos. Entonces, ahora sí vamos a entrar netamente a la farmacocinética. Teníamos que dejar en claro todos esos términos porque ya a partir de aquí tenemos que hablar con propiedad. Y esto es súper fácil, de verdad, es súper fácil porque el mismo nombre te dice qué es lo que sucede con esto. No se olviden, ¿qué es la farmacocinética? El efecto del organismo sobre el fármaco. ¿Ya? Entonces, ¿cómo va a actuar el organismo frente a este fármaco? Mediante una serie de etapas. A ver, algunos libros van a decir de que las etapas son liberación, absorción, distribución, metabolismo, excreción. Bueno, la etapa de la liberación, la verdad, no es tan relevante para estos casos. Y es más, creo que incluso se ha dejado de usar este término de liberación. Pero no se sorprendan cuando lo vean en algunos libros lo de liberación, que quiere decir de que cómo es que el fármaco se va a liberar en el cuerpo. Técnicamente es eso. ¿Cómo se va a liberar? ¿Cómo se libera? Y luego ya hablamos de la etapa de la absorción, cómo el fármaco va a ser absorbido por el organismo. Una vez que es absorbido, cómo se distribuye. Luego, una vez que se distribuye en el organismo, tiene que metabolizarse. Y una vez que se metaboliza en un órgano X, tiene que eliminarse, obviamente, porque el fármaco no se va a quedar siempre en tu cuerpo. Entonces, eso se resume a farmacocinética. En eso se resume. Pero ahora, ¿qué sucede? De que hay términos o hay algunas propiedades que nosotros debemos conocer que pueden alterar todo este proceso de la absorción, la distribución, el metabolismo y la excreción. Entonces, hasta aquí se quedó claro en medidas generales, en rasgos generales se quedó claro lo que es la farmacocinética, qué es esas etapas, un corazoncito para ver si es que sí, una carita triste si es que no. Perfecto, entonces veo que ha quedado claro. Igual, si me dicen que estoy yendo muy lento, muy rápido, me avisan. Y ya yo puedo, o bien voy lento, o voy más rápido, o explico de nuevo. Continuamos. Para los que se están uniendo, por si acaso, pueden escanear el QR que está aquí para que puedan tener acceso así en directo a esta presentación. Entonces, ¿qué es la absorción? Hace un momento les dije, la absorción es prácticamente que el fármaco se absorbió por el cuerpo. ¿Y qué es lo que dice la teoría? La llegada del fármaco desde el lugar donde se administró a la circulación sistémica. Entonces, ¿qué sucede? De que yo puedo absorber el fármaco sea por vía oral, sea por una inyección en vía intramuscular, sea otra forma de inyección, otra forma inyectable, que es al, a la vena. ¿Qué otra forma encontramos? Puede ser inhalatoria, ¿qué más? Puede ser incluso oftálmica, incluso hay fármacos que se dan vía rectal, por si acaso. Pero ahora, para que se absorba esto y vaya directo a la circulación, hay propiedades o hay cosas que lo van a afectar, o sea, pueden alterar este proceso de absorción. Y uno es el sitio de absorción. Luego, las propiedades del fármaco. Otro, la ruta de administración. Y por último, el movimiento a través de las membranas. Entonces, rápidamente, a ver, lo más fácil, la ruta de administración, lo que les acabo de explicar, no es lo mismo que yo tome una pastilla, que tome un comprimido o una píldora, a que me lo inyecten. No es lo mismo que el fármaco entre por la cavidad oral a que entre directamente al músculo o que entre directamente a la vena, ¿ya? Porque yo quiero que ingrese a la circulación sistémica, por lo tanto, si me lo inyectan a la vena, de frente pasó a la circulación sistémica, ¿sí o no? ¿Ya? Recuerden esto, si yo me le inyecto el fármaco a la vena y va directo a la circulación sistémica, recuérdenlo muy bien. Ahora, aquí vamos a hablar de, al mismo tiempo, propiedades del fármaco y movimiento del fármaco a través de las membranas. Si yo tengo esta sustancia química, este fármaco, que es muy grande su propiedad química, o sea, es una molécula demasiado grande, va a ser un poco difícil de que este fármaco pueda acceder a través de las membranas. Recordemos de que las células son las que separan entre, por ejemplo, ingresa el fármaco a mi organismo, o sea, ingresa por el esófago y llega hasta el estómago, por ejemplo, tiene que ser absorbido por las células del estómago, por ejemplo, y luego recién ahí pasa, ahora tiene que salir de las células del estómago a la circulación.
Entonces, hay una serie de membranas que tienen que pasar a través de las células. Y si el fármaco es muy grande, por ejemplo, va a ser un poco difícil que atraviese la membrana. Y para eso tienen que utilizar un mecanismo distinto, que es diferente a que yo tenga un fármaco que tenga, no sé, que supongamos sea eh, más chiquito y que va a ser más fácil que entre. Entonces, o es distinto a que el fármaco esté cargado de manera positiva o de manera negativa, va a afectar también la forma en la que va a pasar las membranas. Puede ser más fácil, puede ser más difícil, etcétera. ¿Ya? Entonces, dependiendo de la propiedad del fármaco, también va a afectar cómo es que se mueve este fármaco a través de las membranas. O se mueve muy lento, o se mueve muy rápido, o entra más rápido, entra más lento, o tiene que utilizar otro proceso, etcétera. ¿Ya? Y el movimiento de los fármacos a través de la membrana son propiedades que ya hemos visto en biología y creo yo que incluso lo habrán visto en bioquímica, tal vez, pero esencialmente en biología. Y eso es por eso muy importante que recuerden sus cursos anteriores. ¿Ya? Pero si no se acuerdan, no se preocupen, acá yo les voy a dar una montaña después. Y por otro lado está el sitio de absorción, que está también muy relacionado con la ruta de administración, con lo que les expliqué hace un rato. Y es que, a ver, yo tengo eh, dos opciones, por ejemplo, que lo aplique al deltoides y que lo aplique al glúteo. Y ustedes, por anatomía, recuerdan de que ¿quién tiene mayor irrigación, el glúteo o el deltoides? Un like los que creen que el deltoides tiene mayor irrigación y un corazón los que creen que el deltoides tiene perdón, sí, un like los que creen que el glúteo tiene mayor irrigación y un corazón los que creen que el deltoides del hombro, tienen mayor irrigación. Perfecto, es justamente el glúteo que tiene mayor irrigación. ¿Quién me ha marcado un corazoncito? Bueno, no te voy a hacer bullying, que me marcaste un corazoncito, pero para recordar. eh, el glúteo tiene mayor irrigación porque es un músculo también un poco más extenso. Y eso también es lo que dice la ley de Flick, de que si hay una mayor área en donde va a haber mayor fármaco, va a ser mucho más fácil la absorción. ¿Ya? En sencillo quiere decir eso. Entonces, van a haber varias propiedades, como ven, que van a afectar finalmente la absorción. Ahora, continuamos. Las propiedades del fármaco, lo que yo les decía hace un rato. Por ejemplo, el peso molecular, mientras más pesado sea, va a ser un poquito más difícil que se absorba. Si el tamaño de las partículas, el tamaño de esa sustancia química más grande, va a ser difícil que tu cuerpo, que tus células lo puedan introducir, se lo puedan absorber y que luego lo puedan pasar a la circulación sistémica. La solubilidad, por ejemplo, no es lo mismo que yo tenga un fármaco que tenga alta consistencia de lípidos, que en su mayor concentración sean lípidos, que otro que sea más hidrosoluble, por ejemplo. ¿Ya? Otro, la ionización, que lo que les explicaba, que es diferente a que yo tenga un fármaco con carga positiva y otro que tenga carga negativa o otro que tenga carga neutra. Por otro lado, la concentración. No es lo mismo que yo dé 5 miligramos del fármaco a que dé 30 miligramos del fármaco A. ¿Ya? Son también otra propiedad distinta. Usualmente, a mayor concentración, mayor facilidad de que este fármaco también se absorba y finalmente actúe como tenga que actuar. Pero eso también puede afectar en las demás etapas. Ahora, la ruta de administración, lo que yo les explicaba hace rato. Y esto en sencillo, la vía oral. La vía oral que introduzca las píldoras, que introduzca los comprimidos, etcétera. Y esto a través del estómago o los intestinos va a haber la absorción. Eh, ¿Quiénes pueden afectar la vía oral, por ejemplo? El contenido gastrointestinal, el tamaño incluso de tu estómago, de tus intestinos, si has tenido tal vez alguna, incluso alguna cirugía o operación en esta zona donde han tenido que resecarte parte de los intestinos o han tenido que hacerte tal vez un bypass, etcétera, pues puede afectar incluso, puede afectar la absorción oral, incluso hasta la motilidad gastrointestinal. Y otro término muy importante, interacciones farmacológicas, ¿ya? Interacciones farmacológicas. Quiere decir de que un fármaco interactúe con otro y el que hayan dos fármacos totalmente opuestos va a afectar mucho la absorción, ¿ya? No se olviden de ello. La vía enteral, perdón, la vía sublingual. Todos estos son, por ejemplo, por si acaso, vías centrales. La vía sublingual.
es de absorción directa y pasa de la mucosa a la circulación. ¿Por qué? Si ustedes cuando se ven en el espejo y alzan así la lengua, van a ver de que hay también alta irrigación. Y es por eso que hay algunos fármacos que se indican, te dicen, tómate esta pastilla y póntelo debajo de la lengua. Y su absorción es prácticamente, o sea, el fármaco se absorbe casi al 100%. No al 100%, pero por arriba del 90% se absorbe. ¿Ya? Y eso también quiere decir de que mm, para que el fármaco actúe va a ser un poquito más rápido, ¿ya? Porque le estás facilitando el acceso a la circulación sistémica. Por otro lado tenemos la vía rectal. Va a llegar a la circulación sistémica por las venas hemorroidales, las venas hemorroidales inferiores. Y de esta forma van a evitar el metabolismo del primer paso. Y esto lo vamos a ver después, pero ah, recuerden, evita el metabolismo del primer paso, la vía rectal. Nada más. Ya lo vamos a explicar después. Lastimosamente esto, pues, bueno, creo que todos entenderíamos que el aplicarte un fármaco por vía rectal es incómodo, es, bueno, doloroso también. Y en algún momento cuando hemos sido niños o cuando ya ustedes roten tal vez en pediatría o incluso bueno, en cualquier especialidad en realidad, siempre se evalúa por qué medio voy a dar, qué ruta de administración voy a dar un fármaco. Y a veces, en algunos casos, se opta por dar vía rectal, por A o B razones. Por A o B razones en las que no pueda ser indicado la vía oral, no pueda ser indicado la a inyectártelo a las arterias, a las venas, etcétera, o sea, de que no te lo puedas inyectar, de que no puedas inyectártelo directo al músculo, o sea, vía intramuscular, no puedas inyectarte endovenoso, no puedas tomarlo vía oral, no puedas, de que no sé, por A o B razones su presentación no es sublingual, etcétera. Entonces, para esa razón está la vía rectal. Ahora, ruta de administración. Las vías parenterales, que es la vía intramuscular, submucosa y la intravenosa. Y aquí hago mucho hincapié aquí, de que en la vía intravenosa no hay absorción. ¿Por qué? Se salta esta etapa porque estás aplicando directamente la circulación. Entonces ya no habría absorción de por medio de este fármaco. Eso se entiende si yo aplico el fármaco directamente a la vena. Recordemos que la absorción es la llegada del fármaco desde el lugar de administración a la circulación sistémica. Pero ¿qué sucede? Que el fármaco ya lo inyecté directamente en la circulación sistémica, ya lo inyecté directamente a la vena, entonces no hay el proceso de absorción con los intravenosos. Y esto suele ser muy útil en el caso de los antibióticos, por ejemplo. Antibióticos más potentes, cuando ven una clase de antibióticos, suelen tener presentación endovenosa o intravenosa para facilitar este proceso de acceso del antibiótico, porque a veces no se cuenta con mucho tiempo para poder combatir una infección. Bien, luego tenemos, por ejemplo, la vía intramuscular. Es útil para fármacos que requieren vehículos oleosos. A veces hay fármacos que son así medio aceitosos y que incluso algunos sienten que les duele un poquito más, que incluso lo sienten que les arde un poquito. Es porque son un poquito aceitosos, ¿ya? Y es por eso que se suele utilizar la vía intramuscular para este tipo de casos, para que se puede absorber lo más rápido posible, sea por deltoides o sea por glúteos. Ya hay varias vías de administración, pero esas son las más comunes. Y por otro lado tenemos la vía subcutánea, y esta no nos podemos olvidar. Recordemos que el tejido celular subcutáneo, la grasita que tenemos ahí, ahí en nuestros, por ejemplo, nuestros rollitos, si se presionan un poquito el rollito, ahí van a encontrar tejido celular subcutáneo. Y es este tejido donde tiene alta vascularización. ¿Ya? Tiene alta vascularización y es donde, por ejemplo, vamos a aplicar la insulina. Y no se olviden de que no debemos combinar con vasoconstrictores. ¿Por qué? ¿Por qué no debemos aplicar con vasoconstrictores? Pues si les estoy diciendo de que yo voy a aplicar este fármaco en un lugar que tiene alta vascularización, ¿qué hace un vasoconstrictor? Va a oprimir un poquito la vena y la irrigación, perdón, y esto va a disminuir la vascularización de esta zona. Entonces, al final, el fármaco no se va a terminar absorbiendo como tiene que ser. Bien, hasta aquí. ¿Quedó claro? ¿Hay algo que quieran que repita? ¿Me lo pueden escribir? No hay problema. Un corazoncito si ha quedado todo claro.
Ok, veo que ha quedado claro. Ahora, movimientos del fármaco a través de la membrana. Muy sencillo. Acá tengo una memotecnia para la parte del movimiento pasivo, porque hay movimiento pasivo y activo. Eso nunca nos vamos a olvidar siempre. Eso nunca nos vamos a olvidar. Siempre, movimientos pasivos y activos. Y lo más fácil del activo es que hay fácilmente el transporte activo, que hay primario, secundario, y, por ejemplo, pinocitosis y endocitosis. Principalmente la endocitosis. Pero ahora, ¿qué sucede con el pasivo? Los movimientos de las membranas pasivos. ¿Ya? Acuérdense de que en un grupo de amigos siempre van a haber esos tres tipos de personalidades. O a veces incluso una persona va a tener ese tres tipos de personalidades. La persona pasiva, pero no lo malinterpreten. La persona que te dice sí a todo, que es un poco sumisa, por decirlo así, tú le dices, vamos a la verbena, te dice, go. Le dices, vamos a tonear, te dice, go. Así, esa es la persona que tú le dices, vamos, y te dice sí a todo. ¿Ya? Entonces, no se olviden, esa es la pasiva. Entra fácil a la célula. ¿Cuál es la facilitada? No es que quiera decir que es facilote, sino que es la persona que te facilita que tú, por ejemplo, hables con tu crush, con la persona que a ti te gusta, ¿ya? Entonces, no se olviden, tenemos la pasiva, tu amigo pasivo sumiso, la difusión facilitada, que necesitas a alguien que te facilite conectarte con alguien. Entonces aquí tenemos en las células las proteínas que te van a facilitar el acceso de un fármaco. Y por último, la filtración. Filtración, siempre tienes un amigo que es un poco más selectivo y te dices, mira, ¿sabes qué? Esta persona no te conviene. Yo te recomiendo, no sé, tal otra persona, tal otra opción que tú tienes. Porque de seguro tú debes tener una variedad de opciones con quien te gustaría estar, supongo. Me vas a poner tal vez, ¿cómo se llama? Creo que Heung-Min Son y te vas a poner a tu amigo tu crush que estudia en medicina en la Ricardo Palma. Te va a decir, mira, sinceramente, Heung-Min Son no, pues. Y dice, ya tendrás que ser tu amigo que estudia en la Ricardo Palma, pues. Entonces, va a haber esa persona que te va a filtrar, va a haber la persona que te lo va a facilitar y la persona que te va a decir go a todo. Entonces, nunca se pueden olvidar de ellos, de la difusión pasiva, facilitada y filtración. Y esto explica todo lo que lo que les he estado comentando. Difusión pasiva, la que pasa así directo, la que dice sí, go a todo. La difusión facilitada, la que necesitas una proteína de membrana, una proteína transmembrana para que pueda pasar. Y la difusión también facilitada, selectiva, que solamente va a seleccionar a determinados fármacos para que ingresen. Y luego tenemos por otro lado ya las activas, que las activas serían el mismo, o sea, transporte activo, que hay primario y hay secundario también, pero en sencillo es que necesita energía para que pase. O sea, necesitas empilar a tu amigo para que recién pueda decirte sí, go a todo. ¿Ya? Y aparte, y no solo eso, no solamente tienes que empilarlo, necesitas una persona más para que entre, o sea, para que entre este fármaco. Y por último, el proceso de endocitosis y pinocitosis, que por ejemplo es formar vesículas para que pueda introducirse el fármaco. ¿Y cuándo lo necesitamos este tipo de vesículas? Cuando los fármacos son muy grandes, ¿ya? Cuando son muy grandes es un poquito más difícil, por lo tanto, tienen que formar esta serie de vesículas, ¿ya? Ahora, parámetros farmacocinéticos de la absorción. ¿Qué tenemos aquí? Y eso también es súper sencillo porque el mismo nombre también te lo dice. A ver, empezamos por acá. Concentración máxima en sangre. A ver, es algo sencillo de entender. Ahorita lo vamos a definir, pero es cuánto es la concentración máxima de este fármaco que vamos a encontrar en la sangre, pues. Luego, índice, o también denominado rango, o también denominado margen terapéutico, que quiere decir que yo necesito dar entre tal cantidad y tal cantidad de este fármaco para que finalmente cumple el objetivo que yo quiero. Porque si doy menos, no lo cumple. Pero si doy más, uy, me puedo exceder y puede pasar algo. Y el organismo ya tiene que ver cómo actúa. Y si tú tienes algún problema de la salud, algún problema crónico, estamos en problemas. Por otro lado, tenemos biodisponibilidad y bioequivalencia. Muy sencillo, biodisponibilidad. ¿Qué tanto está disponible el fármaco? ¿Qué tanto está disponible? Nada más. Por otro lado, bioequivalencia. ¿Qué tanto el fármaco A y el fármaco B tienen la misma biodisponibilidad? Sencillo. No hubo nada difícil de entender. Y concentración máxima en sangre. ¿Cuánto de concentración tiene el fármaco en la sangre? Margen terapéutico. Concentraciones en las que tengo que dar el fármaco para que cumpla el efecto terapéutico. Biodisponibilidad. ¿Cuánto disponible está el fármaco? Bioequivalencia. Que el fármaco A y el fármaco B tengan la misma biodisponibilidad.
que ambos estén al mismo tiempo disponibles. Sencillo y claro. Marquen con un corazón para ver si han entendido, por favor. Veo 152 corazones hasta ahorita. Perfecto, perfecto. ¿Ven solo tres? ¿Cuatro? ¿Cinco? ¿Seis? Acá en el Zoom veo otro. Ya, ocho. Perfecto. Entonces veo que está quedando claro. Entonces, ahora sí, desglosamos rápidamente. La concentración máxima en sangre va a disminuir en determinados procesos. Va a disminuir la concentración máxima en sangre en las demás etapas. ¿Qué etapas? En la distribución y eliminación. ¿Ya? ¿Qué sucede? Que en la distribución va a haber menos concentración plasmática, va a haber menos concentración del fármaco en la sangre, pero va a haber más fármaco en el órgano. Tal vez no en el órgano que quiero que actúe, pero en algún otro órgano tiene que haber mayor concentración. ¿Ya? Porque, a ver, el parámetro es máxima concentración en sangre. Entonces, ¿cuándo va a disminuir? Cuando vaya al órgano que quiero que vaya. ¿Cuándo más va a disminuir? Cuando el fármaco se elimine, cuando se bote por donde tenga que botarse. Así de sencillo. Por último, el índice de rango o margen terapéutico. Todos los fármacos tienen una ventana terapéutica y mientras mayor sea la ventana terapéutica, el fármaco es más seguro todavía, porque así yo me confundo un poquitito, no va a pasar nada. Pero ¿dónde hay una ventana terapéutica tan pequeña, o el término que solemos decir, ventana terapéutica estrecha, donde tenemos que tener muchísimo cuidado con anticoagulantes, como cuál? Con la warfarina, por ejemplo. ¿Por qué con la warfarina? Porque si yo quiero evitar que se coagule la sangre, o sea, si yo doy muy poquito, pucha, se va a terminar formando un trombo. Pero si yo doy de más, cualquier cosa que pase, te va a dar una hemorragia, vas a tener que infeccionar dónde es la hemorragia, entrar a la sala de operación, hacerle todos los exámenes posibles y hasta ese momento ya el paciente ya entró en shock y se murió. Es muy importante. Y por el caso de la warfarina, acá hago un paréntesis, hay una forma de poder saber de que va bien, que es en base al INR, que es como una medida que unos, bueno, un examen de laboratorio que te arroja una medida, un número del INR que tiene que estar, por ejemplo, entre 2 y 3 aprox, para que funcione. Algo, y, por ejemplo, algo que algunos se pueden hacer la pregunta, pero si al paciente A yo le doy una pastilla de warfarina al día, ¿por qué al paciente B no le puedo dar la misma pastilla? Porque no todos funcionan de la misma forma, no todos tienen el mismo organismo. Entonces, a uno una pastilla de warfarina le puede hacer efecto, pero a otro no, a otro tiene que tomar dos pastillas tal vez, o pastilla y media, o tal vez mitad de una pastilla. Y es por eso que se tienen que hacer los controles de INR cada cierto tiempo, que suelen ser cada 2 semanas incluso. ¿Ya? Eso es algo muy importante. Otros parámetros, la biodisponibilidad. Hace rato mencionamos, dijimos que la biodisponibilidad es qué tan disponible está el fármaco en la sangre. ¿Ya? ¿Qué tanto va a estar disponible? Y entonces, si yo doy un fármaco vía endovenosa, vía intravenosa, obviamente el fármaco va a estar 100% biodisponible. Pero ¿qué sucede? Por ejemplo, en la sublingual, que también tenía una absorción un poco más rápida, era mayor absorción. Cuando yo les mencioné el porcentaje de 90% por arriba del 90%, me refería a biodisponibilidad, porque 90% de ese fármaco, si yo doy 100 miligramos sublingual del fármaco A, el 90 gramos de esos, por lo menos, van a estar en la circulación. Por lo menos 90 gramos van a estar en la circulación. ¿Ya? Ahora, ¿pero qué sucede con la biodisponibilidad? ¿Quiénes pueden alterar la biodisponibilidad? El efecto del primer paso, la solubilidad, si es liposoluble o es hidrosoluble, eso también puede afectar. Si la sustancia química es inestable, incluso la fórmula del fármaco lo puede afectar. ¿Ya? Por otro lado, de bioequivalencia, lo que les dije, dos fármacos son bioequivalentes cuando su biodisponibilidad es igual en el mismo tiempo. O sea, prácticamente que fármaco A y fármaco B tengan la misma biodisponibilidad. Nada más. Solo que en el mismo tiempo. Bien, entonces hasta aquí se entendió los parámetros de absorción. Corazoncito para sí, carita triste para no. Veo dos corazoncitos. Y somos 10 aquí en el Ángel Light. Ahora somos 12. Para los chicos que por si acaso se van uniendo, gracias por el Zoom. Los que se van uniendo pueden acceder a la PPT aquí ahorita, escaneando aquí el QR o simplemente buscan Ángel Light y ponen el código que está aquí. ¿Ya? Perfecto. 200 corazones. Un like. Seguimos con la siguiente etapa, la distribución. ¿Ya? ¿Qué sucede con la distribución? Sencillo también, les dije que la distribución es
el fármaco ya, una vez que ya se absorbió, que ya está en la circulación sistémica, se distribuye por el cuerpo. Eso es distribución. Se distribuye a los órganos o tejidos que yo quiero que se distribuya. A veces, algunos fármacos no solo van a llegar al órgano que yo quiero. Es decir, yo quiero de que este fármaco no solamente actúe, bueno, yo quiero que actúe en el corazón. Pero ¿qué sucede? No se olviden de que hay receptores, receptores que son muy similares a los receptores en otras partes del cuerpo, que de tal forma no solo van a tener un efecto, por ejemplo, en el corazón, sino tal vez en el pulmón o viceversa. Si yo quiero que tenga un efecto en el pulmón, da la casualidad de que hay receptores, los mismos receptores van a encontrarlos en el corazón, entonces va a tener un efecto sobre el corazón. Y así es lo que vamos a ver usualmente. Ya, por eso, no se olviden, Gu Fan, mucho de algo no es bueno, porque si yo pienso que dándole más fármaco al paciente lo va a mejorar, pues al final no va a ser del todo así, porque no se olviden que hay receptores que incluso pueden tener la misma afinidad al fármaco y que lo pueden terminar afectando. Entonces, distribución. Movimiento de fármaco de la circulación al tejido objetivo, al órgano objetivo. ¿Y aquí tenemos que ver son los órganos? El cerebro, el corazón, el riñón, el tejido adiposo, el músculo esquelético, la piel. ¿Ya? Y algo que hay que resaltar mucho de esta imagen. Miren, si yo doy un fármaco, ¿a dónde se distribuye en mayor medida? Se distribuye al cerebro, al corazón, al riñón. Y un poco en menor medida a la piel, al músculo y al tejido adiposo. ¿Y por qué? Me van a decir, Oscar, ¿por qué se distribuye en mayor medida a estos órganos? Porque son órganos que están muchísimo mayor irrigados que estos otros órganos. ¿Es obvio o no es obvio? ¿Es lógico o no es lógico? Un like. Me dijeron con un like, supongo que sí. Con dos likes me dicen que sí. Un corazón acá también me diciendo que sí. Obviamente es lógico, son órganos que reciben mayor irrigación. Por lo tanto, tienen que pasar justamente por aquí. Pasan en mayor medida por ahí, pero no quiere decir de que siempre se tengan que absorber por si acaso. ¿Ya? Ahora, aquí también hay parámetros de la distribución. Bueno, acá hay determinantes en la distribución. ¿Qué es lo que yo debo tener en cuenta para saber si se va a distribuir bien o mal un fármaco? Nunca se olviden las características físico-químicas del fármaco, las propiedades químicas del fármaco, características físicas y químicas del fármaco. El tamaño, el peso molecular, la solubilidad, si es liposoluble o hidrosoluble, la ionización, si es positivo o es negativo el fármaco, etcétera. ¿Ya? Eso siempre va a afectar tanto la absorción, va a afectar la distribución y vamos a ver si van a afectar las otras partes. La etapa del metabolismo y de la excreción. Ahora lo vamos a ver. La fijación a proteínas plasmáticas. Qué curioso. ¿Sabían ustedes de que estos fármacos no viajan solos, no siempre viajan solos? Se pueden unir a ciertas proteínas para que, para que viajen mejor, que en algún momento es beneficioso, pero en otro momento no es beneficioso. Y ahorita lo vamos a ver. ¿Por qué también? Las barreras corporales. Ahora, ¿qué entendemos aquí por barreras corporales? No se olviden de que hay barreras como la barrera hematoencefálica, la barrera placentaria. Y si yo tengo a una paciente embarazada, por ejemplo, yo voy a querer fármacos que no se distribuyan tan bien porque no quiero que atraviese el feto, no quiero que atraviese nuestro embrión en formación, tal vez, y no quiero que genere efectos teratogénicos. Entonces, eso es justamente esta es una de las razones por las que yo a veces tengo que pensar, bien, esta paciente tiene una infección, le voy a dar este antibiótico A, antibiótico B, antibiótico C. Y entonces, esto es lo que yo me tengo que poner a analizar. ¿Este atraviesa la barrera corporal? Este no lo atraviesa. Perfecto, el que no lo atraviesa, pum, le doy. Que solamente actúe donde tiene que actuar y que no pase directamente al feto o al bebé. Eh, la barrera hematoencefálica, por ejemplo, yo quiero que los fármacos, los antibióticos, atraviesen la barrera hematoencefálica. ¿Y por qué quiero que atraviesen la barrera hematoencefálica? Cuando tengo, por ejemplo, casos de meningitis, cuando tengo una encefalitis. Entonces, estos casos sí es donde me pongo a analizar y yo digo, bueno, yo quiero que pase de verdad el fármaco ahí. Entonces me pongo a buscar cuál fármaco es el que tiene mayor pasaje y que a su vez, bueno, tenga que ver con el germen que está afectando al paciente, pues. ¿Ya? Bien, hasta ahí. Luego tenemos el flujo sanguíneo y la permeabilidad. Nuevamente.
¿Qué es lo que hemos visto en esta imagen? ¿Quién tiene mayor flujo sanguíneo? Estos órganos, los más importantes, el cerebro, el corazón y el riñón. Eso también va a afectar la distribución. Se va a distribuir principalmente aquí, pero no aquí, pues porque la irrigación es menor, las arterias, los vasos son de menor calibre. En cambio, acá los vasos son de mayor calibre. Bien, entonces, hasta aquí, todo claro, ¿verdad? Corazoncito para ver si quedó claro. 201 veo, 201 corazones hay ahorita. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Listo. Más de 10 personas les quedó claro. No se ve. Bien, entonces, ¿cómo se movilizan los fármacos? Justo lo que yo les explicaba, la fijación de las proteínas, la fijación a proteínas plasmáticas es una de las formas que se movilizan los fármacos. Que entonces, hay fármacos que se van a unir a proteínas y fármacos que van a estar libres. Y es aquí donde vamos a hacer esta comparativa, ¿ya? Tenemos los que están disueltos en plasma, que vamos a decirle fármacos libres en plasma, y luego tenemos, o disueltos en plasma, y luego tenemos a los unidos a proteínas plasmáticas. Y nunca se olviden que cuando hablamos de fármacos unidos a proteínas plasmáticas, nos referimos generalmente, o casi siempre, en la mayoría de los casos, a la albúmina, ¿ya? A la albúmina, no se olviden. Bien, ¿quiénes son los disueltos en plasma? ¿O qué sucede aquí con los fármacos que están disueltos en plasma? Pueden difundirse así rápido a los tejidos, o sea, van a irse más rápido al órgano que yo quiero, porque no está, por decir, unido. Supongamos, tú estás con tu mejor amigo y conoces un grupo. Tú conoces al grupo que está ahí, pero tu mejor amigo no quiere que vayas con ese grupo porque si no lo dejas solo, pues. Entonces, no vas a poder irte con ese grupo de amigos si es que tu mejor amigo no te deja. Y en este caso sería, por decir, la proteína plasmática, tu mejor amigo. Pero si tú no estás con tu mejor amigo, estás tú solo y tienes a un grupo de amigos que te están llamando para que te unas a ellos, va a ser más fácil. Esto es lo que sucede con los fármacos, los que están disueltos en plasma. Mucho más fácil que se unan o se fijen a los tejidos que yo quiero que se fijen o a otro tipo de tejidos que no quiero que se fijen, que lastimosamente va a pasar. ¿Qué más? Como no están unidos a proteínas, cuando pasen por los órganos que hacen el metabolismo y la excreción, pues va a permitir que, o bueno, lastimosamente van a terminar o bien expulsados o bien estos fármacos van a terminar, vamos a decirle, apagados, ¿ya? O inactivos también les vamos a decir. Ahorita vamos a ver esa diferencia, ¿ya? Pero se terminan al final, por ejemplo, excretando antes de hacer su acción, porque como están disueltos en plasma, da la casualidad de que parte del fármaco pasa por el riñón y ¡pum! Se bota por la orina, por ejemplo, y ya. Y al final el tiempo de acción disminuye. Entonces, como el tiempo de vida, perdón, disminuye. Como hay una menor duración del fármaco, hay menor vida media. ¿Ya? Entonces, por otro lado, tenemos los unidos a proteínas. Los unidos a proteínas son, por ejemplo, fármacos que tienen una proporción del fármaco, no pasa a los órganos, se queda en la circulación. ¿Y esto qué me permite? De que incremente su vida media. Porque si no estaba fijado a proteínas, disminuía la vida media. Pero si está fijado a proteínas, aumenta la vida media. Ahora, qué proteínas hay que se unen a fármacos? En el caso de los ácidos débiles, tenemos a la albúmina, que es, como les decía, cuando nos referimos a proteínas plasmáticas, ya hablamos de la albúmina. Y bueno, otro tipo de casos en el que el fármaco es un base débil, tenemos a la alfa glicoproteína y a la beta lipoproteína. Entonces, aquí es donde nosotros nos preguntamos, entonces, ¿cuál es un mejor fármaco? ¿Ustedes qué creen? Marquen un like, los que creen que disuelto en plasma es mejor y unido a proteínas, un corazón. Los que creen que unidos a proteínas es mejor. Veo 3 personas nada más que han reaccionado. 4, 5, 6, 7, 8, 9. A ver, ¿qué sucede? No es que haya un fármaco, no es que uno sea mejor que el otro. No sucede así. Va a ser uno mejor que el otro dependiendo del paciente. Pero si nosotros quitamos de la ecuación al paciente, entonces no podemos decir de que fármacos disueltos en plasma son mejores que unidos a proteínas o viceversa. Siempre tenemos que pensar en el paciente, ¿ya? Si el paciente, por ejemplo, necesito que el fármaco actúe por más tiempo, tengo que darles un fármaco que sea unido a proteínas. Pero si yo quiero que un fármaco no actúe por más tiempo y que
su efecto lo puede ejercer, o sea, ejerza parte de su efecto y que inmediatamente se expulse, porque de repente el fármaco tiene efectos adversos. Entonces quiero que sea disuelto en plasma. Entonces es algo que hay que tener en cuenta. Todo depende siempre del paciente. Ahora, hace rato, hace rato mencionamos el tema de las barreras corporales. Entonces no olvidemos que hay fármacos que pasan a órganos donde debemos ser muy cuidadosos. ¿Qué quiero decir con ello? De que yo les dije hace un rato, les puse el ejemplo, yo quiero que un fármaco entre al pulmón, ya haga su efecto. Por ejemplo, tenemos, supongo que todos han escuchado del salbutamol. Marque un corazón si es que sí, una carita triste si es que no. Ahora, de todos los que me han puesto con corazoncito que han escuchado el salbutamol, ¿cuántos de ustedes han usado el salbutamol? Un corazoncito si es que han sido ustedes los que han usado. Acá veo una persona, dos. Y entonces veo que un par de personas de ustedes han utilizado el salbutamol. Y no sé si se han dado cuenta. Yo supongo que sí, porque todos los que utilizan el salbutamol han visto de que al aplicar su puff, sienten que a los minutos les da o así, les palpita el corazón, están así, así taquicárdicos están ustedes. ¿Por qué? Porque hay receptores en que el salbutamol, o sea, muy aparte de actuar en el pulmón, también actúa en el corazón. Porque si yo quiero que me ayude a salir de esa crisis asmática, ya, también va a terminar actuando en los receptores que encontramos en el corazón, porque hay técnicamente los mismos receptores. Ya, son similares, no son iguales, pero son similares. Por eso es que termina generando ese efecto. Y es alguna de las razones por lo que a veces algunas mamitas, algunos de sus padres dicen, no, no quiero utilizar más ese inhalador porque siento que me quiere estallar el corazón, que no sé qué. Y eso es por eso muy importante explicar. Por eso es muy importante saber qué efectos tienen estos fármacos para poder explicarle bien al paciente y no pueda dejar el tratamiento. ¿Ves? Otra razón más para entender la farmacología. Entonces, ¿cuáles eran las barreras que yo les dije que hay que tener mucho cuidado? La barrera placentaria y la barrera hematoencefálica. Y ya lo comenté hace un momento, yo hay fármacos que yo quiero que atraviesen la barrera hematoencefálica por A o B razones. Por ejemplo, yo quiero a la paciente que está embarazada, le doy su ácido fólico y yo quiero justamente que el ácido fólico atraviese la barrera hematoencefálica para que ayude al desarrollo del tubo neural. Pero de repente hay otros fármacos, tal vez algunos antibióticos, podría ser, que como pasan la barrera placentaria, van a llegar al feto. ¿Y qué sucede con el feto? Ocurren formación tal vez de teratomas en el feto, formación de defectos del tubo neural, etcétera. Entonces hay que tener mucho cuidado con ello. Por eso es que, por ejemplo, en el caso del MINSA y otras guías, hay toda una serie de fármacos que tú puedes indicar según el tipo de riesgo, según qué tanto atraviesa la barrera hematoencefálica. Están los del grupo A, B y C, etcétera. Eso se los dejo de tarea para que ustedes, si están de curiosos, lo puedan ver. Y en caso les dé flojera, a los que estén en el grupo de WhatsApp de Bizancio, yo se los voy a pasar, no se preocupen, para que no hagan esa chamba. Por otro lado, tenemos a los de la barrera hematoencefálica. Y yo les dije también, en caso de un paciente con meningitis, encefalitis, yo quiero que atraviese la barrera hematoencefálica, porque quiero que ayudar al paciente a que salga de ese proceso infeccioso. ¿Y cómo yo puedo resolver este proceso infeccioso? Pues le doy un antibiótico, pero un antibiótico que pase la barrera hematoencefálica. Pero ahora, ¿qué sucede? Hay fármacos que yo no quiero que atraviesen la barrera hematoencefálica. Y ustedes, todos los que me han marcado, todos los histamínicos que he visto, los que han tomado clorfenamina, se han dormido en algún momento, les ha dado muchísimo sueño después de tomarlo. ¿Sí o no? Marquen con un corazón con sí, un like si es que no. Porque la verdad a mí no, no sé, pero no he sentido sueño, no he sentido sueño. Ahora, todos en algún momento han tenido sueño al momento de tomar clorfenamina. ¿Por qué? Porque la clorfenamina atraviesa la barrera hematoencefálica y te da esa sensación de sueño, esa sensación de somnolencia. Y es por eso que con los avances ya no solamente tenemos a los antihistamínicos de primera generación, ¿ya? Sino que tenemos a los antihistamínicos de segunda y tercera generación, que se buscó de que trate de disminuir también la somnolencia, aunque los de segunda generación sí son también, dan un poco de sueño, ¿ya?
O sea, si de por sí tú eres muy sensible a lo de primera generación, a lo de segundo es probable que aún tengas esa sensibilidad, pero con los de tercera generación ya es casi imposible. No te voy a decir de que no, o sea, es imposible no, pero es casi imposible de que tengas sueño, ¿ya? Y eso no, esos fármacos que tienen el efecto donde tienen que actuar, pero no van a atravesar la barrera hematoencefálica. Y así tenemos una serie de fármacos de esa misma forma. Bien, entonces, hasta aquí se entendió lo de las barreras corporales, cómo se movilizan los fármacos, la distribución. Pero aquí vamos a pasar un término muy importante y que quiero que presten demasiada atención. De esto sí nunca se tienen que olvidar, porque esto me preguntaron hasta 3 veces en todo el curso. No, perdón, en todo el curso no, en toda la carrera. Uno en el examen, uno en mi rotación clínica, en mi rotación de medicina interna y otro en mi rotación de cirugía. A ver, los parámetros de distribución. Hay varios, pero a mí me importa que sepan cuál es el volumen de distribución. Dentro del volumen de distribución, ¿quiénes lo afectan? Nuevamente, los mismos de siempre. La propiedad del fármaco es lo mismo de siempre. La propiedad del fármaco, propiedad físico-química, si es soluble, si es ionizante, etcétera. Pero ahora, ¿quiénes más entran a tallar acá? Ahora, el volumen de distribución es el peso del paciente. Proporción agua, kilo del paciente, obviamente. Recordemos que no va a haber una proporción de agua similar. Se supone que el porcentaje de agua está por arriba del 60-70% más o menos, entre el 60 y 70% de composición corporal es lo que forma el agua. Pero ¿qué sucede? De que mientras hay pacientes a mayor edad, hay menor proporción de agua, hay menor composición de agua en el cuerpo, hay un menor porcentaje. Mientras más gordito eres, también un poquito menos. Mientras más, por decir, más en forma estás, porque decir flaco o delgado no es lo mismo que estar sano o en forma, pero cuando estás más en forma o más sano, la proporción es justamente está ondando entre las teóricas que tiene que estar. Entonces, eso es muy importante. Eh, ¿Por qué les menciono lo del peso? ¿Por qué les menciono lo de la proporción de agua y peso? Yo, por ejemplo, yo he sido bien gordito de pequeño. Bueno, ahora soy gordito, pero ya no soy tan gordito como era antes, pues. Pero yo recuerdo que hubo un momento, y esto fue que me di cuenta después con farmacología, de que más o menos cuando yo tenía casi 14 años, 13 años, más o menos esa edad, me tenían que dar, ya no me daban, ¿por qué se ríen, ah? Bueno, cada quien con sus chistes, cada quien con su tipo de humor también. En fin, a mí me tenían que dar pastillas, me tenían que dar comprimidos. Y yo veía que a mis amigos de mi colegio, muchos de ellos seguían tomando jarabes. Y yo me preguntaba, ¿por qué ellos toman jarabes y yo tengo que tomar pastillas? Y para mí en ese momento era una osadía tomar pastillas, píldoras, etcétera. ¿Qué sucedía? De que yo, por ser más gordito y tener un poquito menos de, por decir, de agua, porque mientras más gordito eres, tienes un poquito menos de proporción de agua. Entonces, yo tenía que tomar fármacos que tuvieran mayor concentración de este mismo fármaco, porque los fármacos pediátricos, o sea, los medicamentos pediátricos tienen menor concentración del fármaco. Pero como yo era más pesado y tenía menos composición de agua, tenían que tomar más fármaco. Por eso tenían que darme las pastillas, tenían que darme los comprimidos, tenían que darme las tabletas, etcétera. Ese tipo de presentaciones, porque había mayor concentración. Entonces, eso es muy importante que entiendan por qué, o sea, para que no se sorprendan, no se pregunten o no estén así en la duda de por qué este niño de 14 años, que es muy alto, por ejemplo, porque hay niños, ya saben, de 14 años que son muy altos, otros que son más chatitos, que ahora los de 14 años parece que tuvieran 20 años, 18 años, ¿ya? ¿Por qué a este niño de 14 años le doy un jarabe porque a este otro niño le tengo que dar una pastilla? Pues te pones a ver su altura, su peso y bueno, finalmente la composición de agua-peso, ¿ya? Eso es una anécdota para que ustedes más o menos lo entiendan, lo puedan interpretar, que es por eso muy importante saber a qué tipo de paciente yo tengo que dar un fármaco A, un fármaco B, que ahorita también les voy a dar otro ejemplo también, que ya es lo que les estaba diciendo que me preguntaron. Bien, tenemos este, la definición de un parámetro de distribución, que es el volumen teórico de distribución de un fármaco en cualquier compartimiento. ¿Sabes qué, Oscar? Esta definición creo que no te entendí o creo que fue muy sencilla. ¿Qué tanto de volumen necesitas o sea, este fármaco para que pueda
pasar a un compartimiento, para que pueda pasar a un espacio, a un órgano, nada más. Entonces, hay una fórmula que lastimosamente ha salido toda movida, toda fea, pero bueno, ¿qué se va a hacer? Se trabaja con lo que se tiene. En fin, a ver, ¿qué vemos? El volumen de distribución es la cantidad del fármaco, o sea, de manera matemática, entre la concentración plasmática. O sea, cantidad total del medicamento, la cantidad total, 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 entre lo que haya en la sangre. Así de sencillo. Ahora, Oscar, ¿sabes qué? Yo no entiendo, no quiero, no entiendo hasta a qué quieres llegar con todo esto. A ver, sucede de que hay fármacos que van a permanecer más tiempo en la sangre y hay fármacos que van a permanecer menos tiempo en la sangre. ¿Ya? Entonces, y eso justamente también tenía algo que ver con las proteínas plasmáticas, que ahora tiene casi el mismo objetivo. Si yo quiero fármacos que tengan mayor volumen de distribución, que sean más liposolubles, eso va a hacer de que el fármaco llegue directamente, directamente al órgano. ¿Por qué al órgano? No se olviden de que las células son. ¿Recuerdan la estructura de de la célula? ¿Qué había en la membrana? Era una membrana de que una capa fosfolipídica, lípidos. Entonces, si el fármaco es liposoluble, va a fácilmente pasar a través de la célula. Pero si yo tengo un fármaco que es hidrosoluble, va a necesitar otros mecanismos, por lo tanto va a ser un poquito más complicado que pase al órgano. Y por lo tanto, va a ser un poquito menos difícil. Bueno, perdón, por lo tanto va a haber más concentración de este fármaco en la sangre, ¿ya? Ahora es aquí donde les cuento las veces que me hicieron la misma pregunta. Me dijeron, este paciente tiene esta infección, le tienes que dar, en el biograma dice que le puedes dar, es sensible a vancomicina y linezolid, ambos actúan en el mismo germen. ¿Qué le das? ¿Vancomicina o linezolid? Y yo, pucha, ¿qué le doy? No me acordaba, no sabía. Esa primera vez que me agarraron, yo decía, ¿qué hago? ¿Qué le digo? Me quedé callado, pues, no me había acordado del volumen de distribución. Y ya cuando me volvieron a hacer otra vez la pregunta en mi rotación de cirugía, ahí me acordé del volumen de distribución. ¿Por qué es importante? Si yo tengo los dos fármacos que actúan al mismo germen, yo tengo que saber en primer lugar en el paciente en dónde tiene la infección, en el órgano o en la sangre. No se olviden de que hay un proceso, bueno, o bien está infectado un órgano o bien está infectado la sangre, que le decíamos, le denominamos septicemia, ¿ya? Entonces, yo digo, yo quiero que se combata el, yo quiero que se combata la infección en el órgano. Entonces voy a dar el más liposoluble, que tiene mayor volumen de distribución. ¿Quién es? El Linezolid. Es un fármaco que tiene mayor volumen de distribución. Y si yo quiero que se combata la sangre, perdón, que se combatan los gérmenes que están en la sangre, ¿cuál doy? Vancomicina. ¿Por qué? Porque tiene menor volumen de distribución. Como tiene menor volumen de distribución, es hidrosoluble. Como es hidrosoluble, va a estar en la sangre. Va a estar más tiempo en la sangre y por lo tanto va a poder combatir en la sangre. ¿Me dejo entender? Me marcan con un corazoncito si es que estaba claro, una carita triste si es que no estaba claro. ¿Por qué con unos likes? ¿Ha quedado más o menos claro entonces? Voy a tomar como que ha quedado claro esos likes. Bien, entonces, creo que ya podemos continuar. Y es aquí donde les traigo la parte matemática, ¿ya? Me van a calcular ustedes el volumen de distribución. Y los que puedan escribir por acá por el chat de Zoom, por favor, porque casi no le pude poner para que ustedes escriban las respuestas. Ya, mira, acá se los dejo súper fácil. Acá está la fórmula. Cantidad del fármaco en el cuerpo sobre la cantidad de la concentración del fármaco en la sangre. O sea, en otras palabras, fármaco total sobre fármaco en sangre. Vamos a calcular el volumen de distribución. Acá mismo incluso te dice, acá hay 18 y aquí hay 2. Este sería el compartimento y este sería, ¿qué sería? Este es el compartimento vascular, o sea, esta sería la sangre y esto sería el órgano. Entonces, los que puedan, por favor, escribir en el chat, ¿me pueden decir cuál es la respuesta? Si quieren, escríbanlo, o sea, de manera privada, no hay problema, ¿no? No hay problema. Ok, acá me están dando respuestas.
Ok, acá veo dos respuestas. Dios, me atoré. Perdón, voy a tomar un poquito de cafecito. Ya está frío, bueno. Entonces, ya veo dos respuestas. Ahorita vamos a ver cuál es la respuesta correcta, ¿ya? Ahorita la vemos, no se preocupen. Siguiente, tenemos otro caso, ¿ya? Ahora sí, pasamos al siguiente caso. Aquí les voy a poner pregunta 2 para ver, comparar sus respuestas. Pregunta 2. Ya, a partir de ahí voy a crear las respuestas de esta siguiente pregunta. Aquí yo tengo en la sangre 18 eh, unidades del fármaco, pero en el órgano solo tengo 2 unidades del fármaco. Calculen el volumen de distribución. Recuerden la fórmula. El fármaco total sobre la cantidad que hay en la sangre. No, no se olviden, esto es lo que hay en la sangre, esto es lo que hay en el órgano y el total sería lo que hay en la sangre como en el órgano. Manden sus claves a ver. Ok. Entonces, en la pregunta 3 creo que ahí no se ve, por ejemplo, vamos a continuar la pregunta 3. Creo que aquí sí no se ve cuánto hay, pero yo les digo, uy, yo les digo, aquí en este compartimento hay 198 y aquí hay dos. 198 unidades del fármaco C y aquí hay 2 unidades del fármaco C. No se olviden que lo rojito es la sangre, la circulación sistémica, y esto sería el órgano. Lo de verde es el órgano. Entonces, calculen. Ok, acá veo sus claves. Bien, entonces ahora vamos a comparar. Vamos a ver cuántos han sacado 20, cuántos han sacado. Yo sé que ahí va a haber plus 20. Ah, aquí está. La primera pregunta, la respuesta era 10. ¿Por qué? Porque, fácil. Fármaco total. Lo que hay en ambos lados. 2, 18, 20. Sobre lo que hay en la sangre. Hay 2 unidades en la sangre. Me da igual a 10. La unidad es en litros. ¿Por qué? Porque es volumen. Pues me están preguntando por volumen del fármaco. El volumen es en litros. Entonces tengo 10 litros. Por otro lado, el otro caso. Acá hay 18 más 2, 20. 20 entre 18, que es lo que hay acá en la sangre, 1,1. Por último, este sí era fácil. 198 más 2, 200. Entre 2 me da 100. Perfecto. Aquí veo que todos han sacado 20. Alguno, bueno, uno que otro habrá sacado 18 nomás. Pero por ahí estamos. Espero que ahora sí haya quedado claro esta parte de volumen de distribución. Ahora ya estamos por terminar, ya nos falta poco ya. El metabolismo. Ya la excreción es una slide ya, por si acaso, para que no se olviden. Es así de rapidito. Bueno, 2 slides, perdón. No, perdón, perdón por mentirles. No, no vayan a decir de que les miento porque soy hombre. Solamente les mentí porque me he olvidado, por si acaso. Son 2 slides. Entonces, el metabolismo va a ser todo un proceso donde van a actuar proteínas, van a actuar enzimas, en el que el fármaco va a sufrir cambios. Cambios que les vamos a denominar biotransformación. Entonces, hasta aquí. El metabolismo es un proceso de biotransformación. ¿De quién? ¿A quién vamos a biotransformar? Obviamente al fármaco. El fármaco es el que lo vamos a biotransformar. ¿Y qué quiere decir? Lo vamos a biotransformar. De que lo vamos a hacer un fármaco activo o un fármaco inactivo. No voy a decir pasivos, ¿ah? Activo o inactivo. Aquí sí no aplica lo de pasivo. Es activo o inactivo. No se olviden. Entonces, y esta biotransformación va a generar esos metabolitos que van a ser activos o inactivos que pueden generar o que pueden generar mayor solubilidad, tal vez para favorecer su eliminación, ¿ya? En el caso de los inactivos, o sea, los fármacos que se inactivan por medio del metabolismo, van a ser de cierta forma más fácil eliminarse. Sin embargo, hay fármacos que una vez de que tú los se absorben en el cuerpo, se distribuye
llega al hígado, por ejemplo, que es el principal órgano de metabolismo de de muchos fármacos, perdón, tienen que recién, una vez que pasan por el hígado, recién se activan. No actúan hasta que pasen por el hígado. Y esto a veces es muy provechoso. ¿Por qué? Porque así tengas alta concentración del fármaco, no te va a hacer nada. ¿Ya? Así, o sea, por decir, vas a estar seguro, porque tiene que pasar recién al hígado y del hígado recién va a actuar. ¿Ya? Entonces, ya definimos lo que es metabolismo. Ahora, veamos, un momento por favor, veamos qué es en realidad el metabolismo y qué es el efecto del primer paso, que es lo que yo les decía. El efecto del primer paso corresponde a la primera fase. Muchas veces los fármacos, bueno, en la práctica general, la verdad, simplemente decimos, ah, el fármaco se metaboliza en tal órgano, porque hay muchos órganos en los cuales se metabolizan, ¿no? No solamente es el hígado a la cabeza, sí es uno de los principales órganos donde se metaboliza, pero hay muchos órganos también donde se metabolizan, que puede ser en el pulmón, puede ser también en el corazón, puede ser en el riñón, en el cerebro incluso, o hasta en el estómago. Pero la mayoría de los fármacos, porque no son el 100%, pero sí sé que son más del 80-90%, se metabolizan principalmente en el hígado. Y en segundo lugar está el riñón. Pocos fármacos se metabolizan en el riñón, ¿ya? Ahora, cuando ustedes averigüen las propiedades de un fármaco, y aquí hago un paréntesis, para averiguar las propiedades de un fármaco, solamente pongan el nombre del fármaco, vademecum, nada más pongan. Es decir, pueden poner ciprofloxacino, vademecum, metronidazol, vademecum, metformina, vademecum. Así lo ponen, ¿ya? Lastimosamente la página del vademecum está un poquito desactualizada, la verdad, sí es un poquito antiguita, pero al menos es la información más certera que se tiene, ¿ya? Bien, entonces, ¿qué es lo que sucedía con el fármaco? Podemos tener el caso de que lo que consumimos, lo que nosotros nos administramos, sea una píldora, sea inyectable, etcétera, sea la presentación la cual fuese y la administración por la cual fuese, podemos tener un profármaco, es decir, un fármaco que todavía no actúa, no actúa de por sí y necesita recién activarse. Una vez que se activa, recién voy a poder tener por ejemplo, el metabolito activo o en todo caso un metabolito inactivo, ¿ya? Muchos fármacos necesitan pasar por el hígado para activarse, mientras que otros fármacos no necesariamente tienen que pasar por el hígado para activarse, sino que una vez que se distribuyen, actúan. Actúan y ya de ahí cuando les toque pasar por el hígado, ahí ya se inactivan, por ejemplo. O da el caso, por si acaso, da el caso de que se formen varios metabolitos y uno tenga un efecto mucho más potente, ya, más potente que el fármaco, por ejemplo, y que luego otro en mayor porcentaje sea el metabolito inactivo que se va eliminando. ¿Ya? Es por eso que hay algunos fármacos que tienen una mayor duración incluso. ¿Ya? Bien, ahí la fase uno, la fase 2, la fase uno vamos a encontrar, por ejemplo, los citocromos, esas proteínas citocromáticas que tenemos en varias presentaciones y en la cabeza tenemos al citocromo P450. Uno de los principales citocromos que lo vamos a ver en casi la mayoría de los fármacos, pero no podemos descartar el citocromo P3A4 también. Y ustedes van a decir, Oscar, ¿tengo que memorizar esto de los citocromos? La verdad que no, no lo tienen que memorizar, ¿ya? No es necesario, pero cuando les pidan sus tareas en farmacología, les digan, ¿sabe qué? Tú haces una exposición de tal fármaco, ahí sí necesitas mencionarlo, obviamente, porque es parte de toda la información, información que tú estás recopilando. Entonces, ¿a qué corresponde la fase uno? Corresponden a reacciones no sintéticas, o sea, no hay reacciones que van a formar algo, ¿ya? Son las reacciones que intervienen o conducen a la inactivación o la activación de las drogas, ¿ya? Entonces, en sencillo, la fase uno es que el fármaco se active o se inactive, punto. Así de fácil. Y tenemos la de oxidación, reducción e hidrólisis. Para la oxidación, ¿qué necesitan? Oxidasas. ¿Qué quiere decir? Adición de oxígeno o pérdida de hidrógeno. O sea, perder un electrón o que simplemente se oxide añadiéndole oxígeno, pues. Reducción. ¿Qué necesita? De las reductasas. ¿Qué es lo que va a pasar? Lo opuesto a la oxidación. O bien pierdo oxígeno, que es lo mismo decir de que gano un electrón. Y esto es hablar de química. Si no me entienden, bueno, rápido y sencillo, nuevamente. Oxidación.
quitar electrones o agregarle oxígeno. Reducción, ganar electrones y que pierda oxígeno. ¿Ya? Eso es tal vez un poquito confuso porque es ganar y perder por el tema de los electrones y el oxígeno, pero no se olviden de sus clases de química. Hidrólisis. ¿Quién necesita? Aquí no vamos a decir las hidrolisasas, sino las esterasas. Necesitan las esterasas para que haya la descomposición de esta sustancia por intermedio del agua y así se puedan, por ejemplo, inactivar. Después de que hay fármacos que después de pasar la primera fase, simplemente ahí quedan. O sea, actúa el fármaco cuando tiene que actuar y listo. Pero hay algunos que no, y necesitan una siguiente fase, la fase 2. Nuevamente, corresponden a reacciones que no van a crear nada, o sea, no van a crear otra cosa, sino que van a tender a regular la inactivación del fármaco. Porque resulta de que en la fase uno se activó un fármaco, pero ¿qué es lo que yo quiero también? Que después de un momento se inactive, y para eso está la fase 2. Y aquí, ¿quién tengo? La conjugación. ¿Y a quiénes tenemos? ¿Quiénes nos van a ayudar? La glucuroniltransferasa. Entonces, qué va a suceder? De que este fármaco, o bueno, esta droga, etcétera, esencialmente fármaco, porque sabemos que las drogas son sustancias químicas legales o ilegales, ¿ya? Que queremos que se combine este fármaco con otras sustancias formadas en el organismo para que finalmente se puedan excretar, se puedan expulsar, ¿ya? Entonces, hasta aquí quedó claro. Hemos hablado de órganos. Un corazoncito, por favor, si ya quedó claro. Hemos hablado de los órganos. Corazoncito, por favor, si quedó claro. Si no, una carita triste. Órganos que se van a metabolizar. A la cabeza tenemos al hígado y en segundo lugar el riñón. Cuando hablamos de metabolismo, hablamos de que el fármaco tenga un metabolito activo o un metabolito inactivo. ¿Ya? Y para eso necesitan la fase uno. Si se activan estos fármacos, necesitan pasar a la fase 2 para que finalmente se inactiven. ¿Ya? O si de repente la fase uno no ha sido suficiente como para inactivarlo, está la fase 2 para que lo inactive. ¿Ya? Listo. Continuamos entonces. Ahora, ¿quiénes van a influir en la biotransformación? ¿Quiénes van ya estamos cerca de acabar, ya nos queda menos, tengo creo que hasta 40 diapos o 39 diapos y ya nos queda poco ya nos queda poco para acabar dentro de la hora. ¿Qué factores influyen sobre la biotransformación? La inducción enzimática, bioquímica, no se olviden, la edad del paciente y inhibición enzimática, ¿ya? Entonces, a ver, recapitulemos, entendamos bien, expliquemos a qué me refiero con inducción, inhibición y a qué me refiero con la edad. A ver, la biotransformación hemos visto que es que el fármaco se vuelva activo o ¿ya? O sea, que haya y para alterarlo, para que tal vez activarlo más o activarlo menos, o que actúe más o que actúe menos, otra forma tal vez de decirlo. No es exactamente lo mismo, pero para que me entiendan. Tenemos lo siguiente, a ver, inducción enzimática. Yo tengo una exposición al fármaco, yo me expongo a ese fármaco, lo he tomado vía oral, la pastilla, el comprimido, la cápsula, etcétera. ¿Qué sucede? De que yo puedo actuar de tal forma, estimular la actividad enzimática y esto va a generar una mayor tasa de biotransformación. ¿Y esto qué quiere decir? De que haya mayor actividad también del fármaco. Entonces, entonces nuevamente, si yo estimulo a las proteínas, a las enzimas que biotransforman el fármaco, ¿qué voy a generar? Que haya mayor tasa de biotransformación y por lo tanto mayor actividad del fármaco. Pero ¿qué sucede en el lado opuesto, en la inhibición enzimática? Puede pasar lo contrario, o sea, si yo inhibo las enzimas, disminuyo la tasa de biotransformación y por lo tanto también puedo disminuir la actividad del fármaco, pero también hay otros casos, ¿ya? Y es que, o sea, les pude haber puesto los dos, pero lo digo para que lo entiendan que puede ser lo opuesto, pero también puede suceder otra situación, un poquito distinto. Si yo disminuyo la actividad enzimática, puedo hacer que algunos fármacos, o sea, si ya de por sí, al momento de tomarlo, no sé, tomo mi pastilla, el fármaco actúa inmediatamente, no ha tenido que biotransformarse para actuar, pero actúa así rápido, 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 no necesita pasar por el hígado para hacer un metabolito activo. Entonces, y yo al disminuir la actividad enzimática, quiero decir de que voy a actuar de manera que
no pueda inactivar al fármaco. Y si no puedo inactivar al fármaco, ¿qué sucede? De que voy a seguir manteniendo mayor nivel del fármaco, o sea, mayor concentración, y la actividad del fármaco va a seguir durando y puede ser incluso mayor. No sé si me dejo entender hasta ahí. Un corazoncito o una carita triste si es que no. No tengan miedo de poner caritas tristes, ¿ah? Porque ahí sí yo no veo, yo no sé quién me está poniendo una carita triste, solamente lo veo. Ya, no se entendió. Perfecto, a ver. Entonces, nuevamente, tenemos, en el caso de la inducción enzimática, es la parte más fácil. Yo tengo quien me estimula las enzimas para que actúen de más, para que puedan metabolizar y ese metabolismo forme un metabolito activo. Activo es que actúe y metabolismo inactivo es que no va a actuar, pues, obviamente. Entonces, yo estimulo las enzimas para que estén más activas, trabajen más y por lo tanto voy a tener mayor tasa de biotransformación y por lo tanto mi fármaco va a actuar mejor todavía, va a actuar muchísimo más. Luego está el otro caso de la inhibición enzimática, que va a ser lo opuesto también. Hay dos situaciones. Una situación es que yo disminuya la actividad enzimática, disminuya también la tasa de biotransformación y disminuya la actividad del fármaco. Esa es una de las situaciones. Pero hay otra situación donde si yo inactivo la enzima o disminuyo su actividad de la enzima, puede que el fármaco termine también actuando de más. ¿Por qué va a actuar de más? Porque no lo puedo inactivar, porque hace rato vimos dentro de la teoría, dentro de la definición de que el metabolismo es formar metabolitos activos o inactivos. Y en este caso, si yo no puedo volver ay, si yo no puedo volver un fármaco a metabolito inactivo, entonces va a aumentar la concentración y va a actuar de más, porque no hay quien lo pare. No sé si ahora sí me dejé entender. Si no, buscamos nuevamente otra forma. Corazoncito, corazoncito, tres corazoncitos, cuatro creo, cinco, seis, siete. ¿Ya? Bueno, parece entonces que quedó un poco más claro. Ya, en la inhibición enzimática yo voy a tener dos situaciones donde va a suceder lo opuesto a la inducción y este caso que no es raro, la verdad, que es incluso más común, de que no hay quien para el fármaco, no va a haber quien lo pueda, quien pueda metabolizarlo de tal forma que vuelva un metabolito inactivo y por lo tanto va a haber mayor actividad. Por otro lado tenemos la edad. Se supone que a mayor edad tengo menores enzimas, porque a veces, bueno, las proteínas necesitan de codificarse por medio de nuestro código genético, porque recuérdense que necesita pasar por todo un proceso, y a partir del código genético es que se van sintetizando proteínas. Entonces, a la larga, con el tiempo, termino sintetizando menos proteínas, y al sintetizar menos proteínas voy a tener menos enzimas, y al tener menos enzimas, me refiero al hígado, por si acaso, cuando tengo menos enzimas en el hígado, puedo llegar, puedo generar una vida, perdón, una vida más prolongada de algunos fármacos. ¿Ya? ¿Por qué de algunos? Porque nuevamente está el caso de que si yo tengo menos enzimas, puede ser de que aumente la actividad del fármaco, que lo aumente, como también que lo inactiven. ¿Por qué? Porque hay fármacos, perdón, hay proteínas enzimáticas, ¿ya? Hay proteínas enzimáticas que van a actuar activando el fármaco y otras que van a actuar inactivando el fármaco. ¿Ya? Nuevamente, acá también hay dos situaciones. ¿Quedó clara esa parte? En gran medida, simplemente, a menor edad voy a tener más chances de que el fármaco extienda su vida media. A mayor edad, porque tengo menos enzimas, menos proteínas y aumenta el tiempo en que permanece el fármaco en el cuerpo. ¿Ya? Eso puede suceder. Eso suele ser incluso lo más común también. ¿Ya? Y no se olviden también del sexo, en caso de los hombres, las mujeres no actúan de la misma forma ante el mismo fármaco. Son cuestiones genéticas también. Y bueno, cuestiones biológicas más que nada, y el tema genético que van a haber personas que van a ser mucho más fácil, van a tener mayor facilidad de biotransformar ciertos fármacos simplemente porque tienen una alteración del gen. Y ustedes de seguro han visto, de seguro, yo sé que han visto en esta serie de Grey's Anatomy, en una, estaba en una sala de operaciones, una de las cirujanas estaba operando a una paciente a la que le habían indicado la misma concentración que debía recibir de anestesia y que sucede que la paciente podía sentir como la doctora tenía sus manos dentro de todo su cuerpo y sus órganos.
¿Y por qué? Porque esta paciente tenía una alteración genética que había este, hecho que produzca más enzimas que puedan llevar a sintetizar, perdón, a metabolizar más rápido un fármaco. Y al momento de metabolizarlo, lo volvía un metabolito inactivo. Y al momento de volverlo metabolito inactivo, se excretaba más fácil. ¿Ya? Eso es lo que yo hice en ese caso. Y ya, para terminar, excreción. Mira, la verdad es súper sencillo. No, aquí no hay mucho que explicar, no hay mucha ciencia de por medio. Excreción, eliminar el fármaco. Punto. Ahí acabó la definición. Ahora, el riñón no es la principal forma de eliminación del fármaco. Hay muchas formas de eliminación, pero es la más importante, ¿ya? Y es de lo que se suele hablar un poco más. ¿Qué formas tenemos para excretar? La filtración glomerular, la resorción tubular, secreción tubular. Son las tres formas en las tres partes de la nefroma en la que nosotros vamos a poder, perdón, son tres procesos en toda la nefrona en la que vamos a eliminar el fármaco, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿quiénes van a eliminarse por filtración glomerular? Todos los fármacos que tienen bajo peso molecular, que tienen una fracción libre, o sea, que están disueltos en plasma. Aquí, nuevamente, fracción libre, nos referimos a disueltos en plasma, otro término más. Y los que han ingresado por difusión pasiva. ¿Quiénes ingresan por difusión pasiva? Por ejemplo, los que, o sea, este, tenemos ay, se me fue el nombre, perdón. Les prometo que se los voy a dar. Se me fue el nombre, lo tenía, perdón, lo tenía. Perdón, es que estoy con mucho sueño, pero continuamos mientras. Tenemos el tema de la secreción tubular. En el caso de la secreción tubular, ¿quiénes son los que van a excretarse por este medio? Los que en un momento o tienen esa propiedad de pasar de la membrana por transporte activo o transportadores, como el caso de la glicoproteína P. Por último, en el caso de la reabsorción tubular, tenemos a los que pasan por difusión pasiva, o sea, sus propiedades físico-químicas permiten que pasen por difusión pasiva, eh, que son liposolubles, que son tal vez ácidos y bases débiles. Estos son los casos en los que se va a poder simplemente fácilmente expulsar. Simplemente es para que lo entiendan, pero no es algo tampoco que nos pregunten siempre, no digan, ya, ¿y este fármaco qué propiedad tiene? Y por lo tanto, ¿se va a expulsar por qué forma? ¿Filtración, resolución? No, no, no te lo van a preguntar así. Tampoco es como que algo que debamos de saber 100% qué fármacos específicamente van a expulsarse por tal proceso del riñón, pero es importante saber en realidad qué fármacos se expulsan en gran medida en el riñón, en gran medida, y quiénes son. Y esto nunca se deben de olvidar, los AINES, por si acaso, ¿ya? Los AINES expulsan en gran medida por el riñón. Entonces, antes de continuar a la siguiente pregunta, ¿qué más tenemos aquí? ¿Por dónde más se pueden excretar? ¿O por dónde más se pueden eliminar? Por la sudoración, por el aliento. ¿Dónde más? Por medio de la lactancia. A veces siempre preguntamos a las pacientes, ¿usted está dando de lactar? Si es que sí, nosotros tenemos que pensar en qué otro fármaco podemos darle porque hay algunos fármacos que atraviesan también estas barreras y terminan pasando por la leche materna y dan al bebé a veces el medicamento que no queremos que les dé, o sea, que no queremos que vaya al bebé porque aún su cuerpo no está tan desarrollado como para actuar como lo actúa un adulto, ¿ya? Y así tenemos muchos otros órganos, como también es el caso por medio de las heces, a través de las heces, a través de la formación de las bilirrubinas, es que vamos a terminar excretando también las el fármaco o el metabolito inactivo. Entonces, para que respondan las siguientes preguntas, vamos, únanse por favor los que están acá en Like. Ahí deben de poner sus nombres. Vamos a ver qué es esto. Si quieren se pueden poner nombres que ustedes deseen, ¿ah? No sé, se pueden poner qué sé yo, Mario Ribarre, se pueden poner
Laura Espolla, se pueden poner Chupetín, Vizcarra, el nombre que ustedes gusten. No tengo problemas. Ok, entonces creo que ya están casi todos. Entonces dábamos por empezado. Pregunta número uno. Solamente tengo dos preguntas para ustedes. Pregunta NAM, por si acaso, ¿no? ¿Cuál de los siguientes factores no afecta la biodisponibilidad de un fármaco administrado vía oral? Tenemos metabolismo del primer paso, la solubilidad del fármaco, unión a proteínas plasmáticas y la estabilidad del tracto gastrointestinal. No afecta la biodisponibilidad. A ver, biodisponibilidad. Perfecto, unión a proteínas plasmáticas, porque cuando hablamos de unión a proteínas plasmáticas estamos hablando de la etapa de distribución y la biodisponibilidad no tiene nada que ver con distribución. Lo que tiene que ver la biodisponibilidad es un parámetro de absorción, ¿ok? Entonces hay que tratar de a veces centrarnos en la pregunta en qué nos dicen, qué etapa nos debemos de situar. Y aquí la unión a proteínas afecta el volumen de distribución. Y entonces este no tiene nada que ver con biodisponibilidad. Los demás sí tienen que ver con biodisponibilidad. El metabolismo es el primer paso. Es decir, hay fármacos que se van a metabolizar tal cual, se metabolizan ni bien entran, ni bien pasan a la sangre. Y esto puede suceder. Esto puede suceder de que los fármacos se van a metabolizar, ni bien pasan a la sangre, ya se inactivaron un poquitito, pero aún queda gran cantidad de fármaco, pero se inactiva y esto puede afectar la biodisponibilidad. Si yo trato de que ingrese 100 miligramos de esa pastilla, por ejemplo, al tratar de atravesar, no sé, el estómago, a tratar de atravesar las membranas para llegar finalmente a la sangre, se ha metabolizado de tal forma de que ya no entran 100 sino entran 70 60 miligramos de esa pastilla. Entonces, eso es algo que debemos entender. La solubilidad del fármaco. Eso también lo explicamos de que si es hidrosoluble o es liposoluble, si es liposoluble, eso también va a afectar. Recuerden que esto es parte también de la absorción, parte de la distribución y de los otros procesos también. O sea, esto está inmerso en prácticamente todo, ¿ya? Eso está inmerso en todo. Es también parte de la absorción. Por lo tanto, también va a afectar la biodisponibilidad. Y por último, la estabilidad del tracto gastrointestinal. La estabilidad, acá nos referimos a los tres que han marcado. eh, por ejemplo, por un lado, la integridad del estómago. En el estómago muchos de los fármacos se absorben a nivel gástrico, otros en el nivel intestinal, etcétera. Yo les mencioné, si yo tengo, por ejemplo, un paciente que se ha operado, se ha hecho un bypass gástrico, va a afectar la absorción de un fármaco administrado vía oral. Y eso lo puse en el slide. Entonces, tenemos este tipo de situaciones, por ejemplo, o si no, sucede de que en mi estómago está muy ácido, estoy con una gastritis, está muy ácido, entonces de repente absorbe más de lo normal el fármaco, lo desintegra el fármaco con mayor facilidad y esto va a generar de que haya una mayor biodisponibilidad. O dada la casualidad de que mi estómago se ha acidificado, bueno, no está tan ácido, no está tan ácido, está un poquito, su pH un poquito, ha cambiado un poco su pH, ya porque no sé, acabo de comer, acabo de desayunar algo, entonces está un poquitito más básico. Recuerden que el pH del estómago es ácido, pero se ha ido con tendencia a basificarse, entonces eso también va a afectar la estabilidad del tracto gastrointestinal y con ello va a afectar la biodisponibilidad, no se va a absorber del todo bien tal vez el fármaco. Bien, entonces espero que haya quedado claro. Un corazón sí ha quedado claro, un corazoncito, y si no, una carita triste si no ha quedado claro. Perfecto, entonces ya ha quedado claro. Dina Boluarte. Vas a caer, Dina, vas a caer. No, mentira. Continuemos. Su madre. Perfecto, todos. Pregunta 2. Pregunta UNCMLA. Paciente de 65 años con enfermedad renal crónica está recibiendo un medicamento que se elimina predominantemente por vía renal. ¿Cómo se espera que cambie la vida media de este medicamento en este paciente en comparación con individuos con función renal normal? Entonces tenemos al paciente A y paciente B, uno con enfermedad renal crónica y el otro sin enfermedad renal crónica. ¿Cómo va a cambiar
el tiempo de este fármaco si se elimina vía renal. ¿Va a disminuir? ¿Va a aumentar? ¿Va a permanecer igual? ¿Será impredecible? ¡Wow! Tenemos mitad, mitad casi. A ver, expliquémoslo. Tengo un paciente, por un lado, con enfermedad renal. O sea, el paciente que tiene su riñón ya está falladito ya no puede filtrar, no puede hacer mucho. Y el otro paciente sano, ¿ya? El paciente sano son ustedes, porque no, yo no creo que nadie de ustedes tenga enfermedad renal crónica. Si es que sí, bueno, cambio el ejemplo entonces. Pero bueno, continuemos. Entonces, está el paciente sano aquí y el paciente enfermo aquí. Y yo les voy a dar el fármaco, el medicamento que se elimina por vía renal. Si yo tengo al paciente que tiene fallado su riñón y que no lo puede expulsar, ¿qué va a pasar? Va a aumentar el tiempo, va a aumentar la vida media del fármaco, porque no lo puede expulsar, porque su riñón está fallado. El riñón que hacía, eliminar el fármaco. En primer lugar, eliminar el fármaco, ¿ya? No se olviden de que el riñón es el principal órgano de excreción. Entonces, si a mi paciente le falla el principal órgano de excreción, no lo va a poder eliminar con facilidad. Entonces, ¿qué sucede? El tiempo de vida media va a aumentar del paciente. No va a permanecer igual, no va a ser impredecible. Yo sé de que aumentará, no sé qué tanto, pero va a aumentar el tiempo de vida media del fármaco, pero no va a disminuir, ¿ya? Hubiera sido distinto que me pongan el caso contrario, de que yo tengo un paciente sano, cómo va a actuar el fármaco frente a un paciente sano con los pacientes con enfermedad renal crónica. Ahí sí es distinto. Ahí ya la pregunta está planteada al opuesto. Entonces, en un paciente sano, el tiempo de vida media va a disminuir en comparación con un paciente con enfermedad renal crónica. ¿Ya? ¿Quedó claro? Manden corazoncitos, por favor, y si no, me ponen caritas tristes. Creo que ya debemos terminar. Bueno, ya igual estamos terminando. Perfecto. Wow. Felicidades a Jen, Claudia, Gabriela, Jos, a Cielo. Ahora, ya para terminar, yo les hace un rato, bueno, no hace un rato, hace buen rato les expliqué acerca de los fármacos que se tenían que crear y tenían que pasar por todo un proceso. ¿Y saben qué? Para que ustedes se lo lleven a casa y lo puedan averiguar un poco más, igual aquí yo les estoy dejando la referencia para que ustedes puedan verlo, puedan saber. Hay un fármaco que se está creando y es una vacuna para curar el cáncer. Sucede que esta vacuna en realidad es una terapia que se está utilizando para tratar el cáncer, que está enfocado en que pueda curarlo, ¿ya? Y que podría ser un gran avance, ¿ya? Como una terapia para todos los pacientes, obviamente con cáncer. Hasta el momento, esa terapia solamente funciona en cánceres ginecológicos. Entonces, por el momento tiene este enfoque ginecológico en cáncer de útero y ovario, nada más. Pero se está buscando de que esta vacuna también pueda actuar en otros tipos de cáncer. Y esto todavía está en un proceso hasta donde yo recuerdo, estaba en una fase uno. Ya entonces aún hay que esperar tiempo. Pueden haber fármacos que ya saben, tienen que esperar mucho tiempo. Hay fármacos que no, que tienen que esperar menos tiempo, como la vacuna del COVID, que fue muy rapidito, que se pudo, que salvó a muchas personas también. Pero es un fármaco que va a demorar un poco más de tiempo. Y se lo traigo aquí para que ustedes conozcan, tengan algo más de conocimiento, algo nuevo, algo distinto a lo de fármaco que solemos enseñarles. Y ahí ese es como mi sello personal para ustedes y que de poco a poco puedan introducirse un poquito en la investigación porque al menos en Ricardo Palma, es importante que ustedes hagan un trabajo de investigación o sí, cualquier tipo de trabajo de investigación. Entonces, es una forma de introducirlos a la investigación. Bien, eso sería todo, chicos. Si tienen alguna pregunta, por si acaso, la pueden hacer aquí por WhatsApp, perdón, por Zoom. A los chicos que están en el grupo de WhatsApp de los que están matriculados en farmacología de Bizancio. Si no es hoy día en la noche, mañana en la mañana les estoy mandando preguntas para que ustedes puedan responder y puedan reforzar todo lo que hemos aprendido hoy día. ¿Ok? Entonces, si tienen preguntas, yo se las voy a resolver, no hay problema. Si no, damos por